Muy bien, Walter, muchas gracias. Bueno, sí, realmente junto con Dino, otro rotario del club, somos los responsables de organizar las charlas en este nuestro club de campana. Y en esta oportunidad podrá deleitarnos con la charla Santiago D'Alessio. Voy a hacer un breve resumen de su actividad, de su formación y de su actividad. Es licenciado en Ciencias Biológicas, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Realizó cursos de perfeccionamiento en conservación de la biodiversidad en Inglaterra y en Estados Unidos. Se desempeñó en la dirección de proyectos de conservación de especies amenazadas. Ha recibido distinciones internacionales. Integra la IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la red global de científicos de naturaleza más grande del mundo. Tiene experiencia en la creación de áreas naturales protegidas, en educación ambiental, en la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad y en el control de la caza furtiva. Ha ejercido los cargos de director de fauna silvestre y conservación de biodiversidad y de coordinador de biodiversidad acuática en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. O sea, una formación muy importante en un tema que realmente es joven, ¿no es cierto? Porque no es demasiado difundido. Te dejo entonces, Santiago, la charla previo que silenciemos nuestros micrófonos para después abrirlos en el momento oportuno de las preguntas. ¿Te parece bien? Perfecto, Analía, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este tiempo. Voy a compartir pantalla. No me permite compartir, Luis, todavía. Ahora. Ahí vamos, perfecto. Mientras tanto le pido a la audiencia, además de silenciar los micrófonos, si hay preguntas, que la vayan haciendo por el chat, por favor. Bueno, ahí vamos arrancando. Gracias nuevamente. Luis, como a ustedes mejor les parezca, Analía, manejen ustedes la coordinación de la charla. Yo no tengo inconvenientes si durante la charla alguien quiere hacer una pregunta sobre un tema que estemos conversando. Por mí no tengo inconveniente. Todo lo contrario, a veces inclusive hace más dinámica la conversación, ¿sí? La idea es un poquito contarles quizás mi historia vinculada al Ciervo de los Pantanos, un poco la oportunidad que he tenido de trabajar en las islas del Delta del Paraná con esta especie, desde que era estudiante iniciando la carrera de Ciencias Biológicas en la Universidad de Buenos Aires, hasta la actualidad, de hecho, donde todavía no me he podido separar de la pasión de trabajar junto a amigos y junto a gente de la isla con este tema que tanto me gusta. Le pusimos este título a la charla, ¿no? El Ciervo de los Pantanos, un vecino ilustre y amenazado de las islas de Campana, justamente porque es el partido de Campana uno de los escenarios clave para esta especie en este momento. Quiero comentar, yo actualmente trabajo principalmente en el marco de lo que se llama Proyecto Pantano, que es una iniciativa interinstitucional que comparto con varios colegas y amigos de la biología y de la naturaleza, que está integrado por varias instituciones, como el CONICET, la ONG ASEN, el CEIBA, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, que hay gente del CONICET, hay también gente del INTA trabajando en este espacio.
y hoy desde este marco trabajamos y en este marco me presento. Vamos a hablar un poquito sobre el Delta del Paraná, contar un poquito sobre los primeros esfuerzos sobre el cierre de los pantanos, en la primera etapa que hemos trabajado, contar un poquito sobre un tipo de ambiente en particular que hemos conocido en el Delta en relación al ciervo, comentar, sí, sobre este espacio que recién mencionaba del proyecto Pantano, y comentar un poquito más sobre algún espacio interinstitucional más oficial que se ha creado en relación a la conservación de este ciervo en la zona de Campana y alrededores. Bueno, lo primero importante es situarnos, ¿no?, dónde es el escenario que se desarrolla esta charla en particular. Si bien el ciervo de los pantanos tiene una distribución más amplia, porque está en otros lugares del noreste de nuestro país, poquitos, pero algunos todavía están, y también está en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, quizás algo en Perú, pero vamos a focalizar la charla en el Delta del Paraná, y en particular en el Bajo Delta. El Delta del Paraná es largo, ¿no? Tiene unos 320 kilómetros desde Diamante hasta el Río de la Plata. El Delta del Paraná es importante referenciarnos. Al norte tenemos el límite entre Buenos Aires y Entre Ríos, conformado por el Paranaguazú. El Río de la Plata, por supuesto, en su frente de avance. El río Paraná de las Palmas, el río Luján, la Ruta 12. Esto un poquito estamos hoy llamando Bajo Delta bonaerense. También tenemos una porción del Bajo Delta del Paraná que es en la provincia de Entre Ríos. En términos de municipios e intendencias, el Bajo Delta bonaerense está conformado, bueno, por Zárate, Campana. Cada uno de estos municipios tiene una parte continental y una parte insular. El partido San Fernando, con sus 90.000 hectáreas, Escobar, Tigre, e incluso San Isidro tiene algunas islas en el frente. Pero bastante eje de lo que vamos a conversar está justamente en territorio del municipio de Campana. Esta foto del Delta del Paraná a mí me gusta bastante porque es una perspectiva distinta a la que solemos ver a las islas, ¿no? Un poco más desde el noroeste hacia el sudeste, y muestra un poco justamente la influencia del río Paraná y también el río Uruguay y las islas que forman el delta sobre, por supuesto, el río de la Plata y también toda la región de Buenos Aires y alrededores, ¿no? Esta es una estrofa de una canción de Jorge van der Mole, ¿no?, que dice: de agua dulce que se va por la pendiente, de mi verde continente a mezclarse con el mar, vamos hechos. Y su luz que nos alcanza nos devuelve la esperanza de hallar la tierra sin mal. Quizás un poquito me gusta esa frase porque refleja un poquito ese sentimiento que a veces tenemos cuando tocamos, ¿no?, las aguas del río, cuando nos acercamos al delta. Hay mucha cultura y mucha tradición asociada a este lugar y a todo también lo que nos trae un poco del norte, ¿no? Porque el delta, como bien saben, es la desembocadura del río Paraná y del Uruguay sobre el río de la Plata. Es un espacio donde se mezclan elementos naturales que vienen bajando por los corredores biológicos que conforman estos dos ríos, ¿no?, el Paraná y el Uruguay, y que nos traen una biodiversidad de otras temperaturas, de climas subtropicales, y entonces permiten que uno encuentre en el delta un escenario natural diferente a lo que encuentra en el escenario pampeano de los alrededores, ¿sí? Por eso también nos llama la atención ese verde, esa frondosidad, esa riqueza y la cantidad de biodiversidad que uno encuentra en el delta, ¿no? Y es un humedal, es un sistema natural muy importante. Hoy los humedales están considerados un tipo de ambiente natural de mucha importancia, pero también es un humedal que tiene una característica interesante, que está habitado por una comunidad isleña activa que produce en la zona, que se nutre de los recursos naturales que le brinda este escenario, donde hay naturaleza, pero también hay turismo, hay recreación, hay arte, hay investigación científica. Es un escenario, sin duda, que es muy interesante. Y los humedales, que siempre es importante acordarnos y valorarles,
nos brindan una serie de servicios, ecosistemas, es decir, una serie de herramientas y valores que permiten y facilitan la vida de, por supuesto, muchísimos seres vivos, pero también la comunidad que asienta en sus alrededores. Funciona como control de inundaciones, para la reposición de aguas subterráneas, estabilización de las costas, protección contra tormentas, la retención y exportación de sedimentos y nutrientes, la depuración de las aguas. Son, como decíamos recién, reservorios de biodiversidad. Hay muchos productos que nacen en los humedales, que se producen en los humedales. Como decíamos recién, generan valores culturales, permiten recreación, turismo, y muy importante hoy, mitigan y permiten medidas de adaptación al cambio climático. Es decir, realmente son elementos naturales que necesitamos conservar y necesitamos para que la vida siga existiendo en el planeta. Y es importante tener presente que hemos tratado bastante mal en los últimos siglos a los humedales en el planeta Tierra. De hecho, se estima que se han eliminado el 83% de los humedales que existían desde el año 1700 a la actualidad. Y Argentina no es la excepción en esto, por diversos motivos, pero bueno, muchas veces porque necesitamos avanzar sobre territorios para la producción, y en ese avanzar se realizan actividades de modificación del terreno y uso del suelo que derivan finalmente en la pérdida de humedales. Y esto claramente que no es gratuito para el planeta, pero tenemos que trabajar justamente para preservar los humedales que nos quedan e intentar recuperar los que hemos ido perdiendo. En este humedal, justamente, como decíamos recién, tenemos una muy importante biodiversidad. Es algo que llama la atención cada vez que uno va al delta y tiene la oportunidad de detenerse a mirar un poco a los alrededores, y enseguida uno se da cuenta que hay un mundo verde, un escenario natural diferente al pampeano que lo rodea, y dentro de ese escenario natural encontramos muchas especies naturales nativas que, si las podemos observar y conocer, son realmente deslumbrantes. Un habitante clásico del delta es el carpincho, un bicho carismático, el roedor más grande del mundo. Aprovecho a agradecer a los fotógrafos que participaron de la categorización de mamíferos de la Argentina, que está ahí en la página web, donde tomé algunas fotografías, porque son realmente muy buenas fotografías, y realmente es un sitio de muy buena información sobre mamíferos de la Argentina en este momento. También encontramos al coipo, la falsa nutria, otro carismático roedor de la región, que fue muy utilizado en su momento para pieles, y ahora ha tenido una recuperación debido a que este mercado ha bajado un poco en los últimos años. Otro habitante parecido al anterior es un mustélido, el lobito de río, un bicho muy divertido para quien tenga la oportunidad de verlo, carnívoro, muy rápido, y es francamente una belleza tener animal en nuestro delta. La pava de monte entre las aves es una muy visible y característica del delta, justamente no la encontramos en los alrededores fácilmente, y por suerte se ha ido recuperando un poco en los últimos años, después de haber estado muy complicada algunas décadas atrás. Bien, y entre esta fauna extraña y singular que encontramos en las islas, encontramos al ciervo de los pantanos. Y yo me imagino que varios de ustedes, cuando escucharon inclusive quizás el título de la charla, alguno por lo menos se habrá sorprendido de que, como ciervo de los pantanos en el delta, realmente no hay en Buenos Aires, y en el Gran Buenos Aires, y en los alrededores del delta, un conocimiento amplio del ciervo de los pantanos. De hecho, la gran mayoría de los bonaerenses desconocemos que tenemos un animal como este tan cerca de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos hecho algunas encuestas en alguna oportunidad, y es un animal que es muy desconocido por la gente. Ha crecido de esa forma, y si venimos intentando darle un perfil más alto, siempre ha sido un animal bastante misterioso. Por eso trabajamos bastante para tratar de darlo más a conocer. Cuando iniciamos nuestras carreras en ciencias biológicas, supimos que estaba esta especie en el delta, y decidimos
en el año 1995-96, con algunos colegas, con algunos amigos, empezar a conocer un poquito más y averiguar y conocer en terreno qué es lo que pasaba con esta especie, dónde habitaba, qué características tenía. Y empezamos a revisar qué había de bibliografía científica, de estudios anteriores, y francamente no había prácticamente nada de información. Y nos llamó mucho la atención esta ausencia. Este ciervo tiene muchas características sorprendentes. Primero, al verlo, uno se sorprende por el tamaño. Es un animal que adulto puede pesar un macho 130 kilos fácilmente. Tiene unas astas, también solamente el macho, muy importantes. Es un animal realmente muy bonito, uno de los ejemplares más bonitos de la fauna argentina. Y la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos lo han declarado un monumento natural, que es una de las categorías legales de protección más altas que se puede dar a una especie silvestre. Está categorizado en amenazado de extinción. La categoría es vulnerable a nivel nacional en Argentina, en la última categorización, que eso hace muy poquito, es muy reciente. Y en particular la población del Delta, dentro de las poblaciones de la Argentina, se considera que está en peligro, es decir, es la más amenazada de las poblaciones, es una de las más amenazadas de Argentina. Si miramos a nivel continental, bueno, esta especie solamente está en Sudamérica. En rosa se observa lo que era originalmente la distribución de esta especie, es decir, dónde estaba, ¿no? Cubría un amplio terreno en los países que mencionamos hoy, pero también estaba en Uruguay, que hoy lamentablemente está extinto, y sus poblaciones han ido reduciendo fuertemente, sobre todo por la pérdida de hábitat y la caza furtiva, a los parches que vemos ahí en rojo. Y en Argentina, de hecho, tenemos algunas poblaciones, la más importante en Corrientes, algo en Formosa, algo en Chaco, algo en Santa Fe. Y lo que era el delta del Paraná, como decíamos hace un ratito, era un gran signo de pregunta, porque no había habido nunca ningún trabajo científico fuerte para conocer la población silvestre de esta especie. Entonces, como contaba recién, en el año 1995-96 iniciamos lo que llamábamos la primera etapa de trabajo con esta especie, que me tocó participar activamente, que era el proyecto Ciervo de los Pantanos dentro de la ONG ASEN. Y esto duró hasta el año más o menos 2010, y luego, por suerte, se creó año 2014-2015 una iniciativa, que es la iniciativa que está actualmente activa, que se llama Proyecto Pantano, que es un trabajo que vamos a contar un poquito más adelante de qué consiste, pero que ha sido una excelente iniciativa que permite al día de hoy que haya un equipo muy fuerte de gente trabajando sobre esta especie. Vamos a comenzar contando un poquito qué fue el trabajo que hicimos inicialmente desde 1995 hasta un poco cómo estamos al día de hoy con esta especie y con el trabajo sobre la misma. Cuando comenzamos a trabajar sobre la isla, como decíamos recién, no teníamos nada de información. Hablamos con los centros científicos que habían trabajado en el Delta y realmente no había un trabajo científico sobre esta especie. Había algún artículo de caza deportiva proponiendo algunas iniciativas de caza sustentable. Había una experiencia sobre el río Barca Grande, de una estación de cría que había armado la Asociación Natura con la Fundación Gillette, año 1970 aproximadamente, pero que había tenido muy corta vida y no había podido prosperar. Pero para justamente empezar a conocer la situación, tuvimos que recorrer todo el delta y hablar con los interlocutores principales, que eran los isleños. Por lo tanto, hicimos un recorrido muy fuerte, haciendo entrevistas, encuestas, tareas de difusión, entendiendo un poquito dónde estaban las poblaciones, qué es lo que la gente conocía, qué veía de los problemas que tenía. Y yo quiero hacer una pequeña, detenerme un poquito en esta parte, porque por lo menos para mí fue importante, porque nosotros empezábamos trabajando queriendo generar información científica y conocer sobre una especie amenazada, pero nos encontramos
sobre todo con una preocupación muy fuerte de la gente que vivía en las islas, de este ciervo que veían que lentamente se les iba perdiendo, que lo estaban cazando ellos mismos, sus familias, históricamente, sus padres, sus abuelos. Era una especie que ni siquiera sabían que estaba amenazada de extinción, no sabían que la caza estaba prohibida, no alcanzaban a ver cómo esto iba a resolverse positivamente, porque veían que año tras año el ciervo se iba disminuyendo, iba perdiendo área de distribución, y fueron los isleños justamente que nos pidieron cuando empezamos a trabajar que por favor alguien se pusiera a trabajar con este tema. Y un poco respondiendo a ese pedido es que estamos todavía trabajando en las islas por esta especie, de la manera que la vía nos lo permite, por el pedido de la gente de las islas, y me gustaría como empezar la charla con ese mensaje, ¿no? que por eso es que nos pusimos a trabajar con muchas dificultades, con pocos recursos, éramos estudiantes, no teníamos un mango, moverse las islas es muy caro, si conseguir una embarcación es caro, la nafta es muy caro, las campañas siempre son costosas, implicaban tiempo que no teníamos, pero bueno, el llamado de la isla fue fuerte y decidimos darle para adelante y ver con qué nos encontrábamos. Y justamente lo que nos encontrábamos era eso, ¿no? Una situación donde había un nivel de caza furtiva muy fuerte, realmente muy preocupante, y la caza estaba totalmente vista como una costumbre, no estaba mal visto, digamos. La gente no sabía que estaba prohibido, no sabía que era una especie amenazada de extinción, y más del 40%, 50% de la gente decía, mira, yo cazé, o algún pariente mío cazó un ciervo en el último mes. Esa era la expresión que encontrábamos a medida que nos internábamos en las islas. Bueno, un poco haciendo el escenario con el que nos encontrábamos, no había información científica, la población estaba disminuyendo, no habían áreas protegidas donde el ciervo pudiera estar protegido y su ambiente estar a salvo. La población local no tenía conciencia sobre el ciervo y su situación. La población de alrededor menos todavía, Buenos Aires menos todavía, no habían campañas de difusión y concientización, muy, muy altos niveles de caza furtiva, y no habían operativos de control contra la caza furtiva. Esta situación después la voy a traer más adelante un poco para ver hacia dónde pudimos llevar alguna de estas cosas. Lo que hicimos en aquella oportunidad fue recorrer todo el delta, todo el bajo delta bonaerense y el sur del bajo delta entrerriano, y a través de lo que alcanzábamos a ver, que eran huellas y fecas de la especie, pudimos establecer un método para establecer lo que se llama abundancia relativa, que es poder decir dónde hay ciervos, dónde no hay ciervos, y dónde hay más y dónde hay menos. Y eso lo hicimos mucho tiempo, varios años trabajando, recorriendo las islas, pero con la característica particular de que los ciervos no los podíamos ver, porque es un ciervo que a ustedes les debe pasar, si van a la isla seguido, es difícil realmente verlo, sobre todo en las islas más del frente de avance. Y ese trabajo nos permitió reconocer originalmente en las islas que habían un poco estas dos agrupaciones, ¿no? Un núcleo poblacional, le llamamos nosotros, es decir, un grupo de ciervos más concentrado sobre el frente avance y el río Uruguay, en una zona ambiental quizás más natural, menos modificada, y otro grupo de ciervos más concentrados en los grandes campos forestales de justamente la zona de San Fernando y Campana, donde los ciervos encontraban refugio en grandes campos, a veces miles de hectáreas, donde el ingreso de la gente está bastante restringido y controlado por los forestales. En el medio también hay ciervos, este mapa muestra las concentraciones principales, pero esto fue lo que nos permitió entender que había que enfocar los temas del ciervo de manera diferente en función de las características del ambiente que tenían en cada lugar. En aquella etapa también nos vimos en la obligación de trabajar sobre la caza furtiva, porque realmente los niveles eran alarmantes y no había ninguna acción contra esta actividad. Ahí tuvimos mucha respuesta, por suerte, de las fuerzas de seguridad locales. La prefectura siempre es un aliado fundamental, también la policía de isla,
el área de áreas protegidas de la provincia de Buenos Aires, la Dirección Nacional de Fauna, diferentes organismos, también la justicia, que se fueron sumando para tratar de minimizar esta actividad delictiva. Y también una actividad que fue fundamental fue trabajar junto al cuerpo docente de Islas en las escuelas. Francamente es una de las actividades más lindas que uno puede hacer, este tipo de trabajos, es compartir con los chicos, con los dueños de la tierra, con los dueños del futuro, y un poco jugar, o jugando encontrar y conocer y reforzar algunos conceptos de lo que ellos muchas veces ya conocen, porque andan mucho en la isla, pero quizás ayudarlos a interpretar que esos elementos naturales que son propios de su patrimonio natural son a veces totalmente diferentes a lo que se puede encontrar fuera de la isla. Es decir, es patrimonio singular, único y de un valor incalculable. Y realmente contamos en aquella oportunidad con un equipo fantástico de chicos que también se iniciaban en estas actividades y hicieron trabajo en las islas fantástico, jugando en distintas oportunidades con cada una de las escuelas, y trabajamos recorriendo toda la isla, y por suerte pudimos mantener mucho tiempo esta actividad educativa y de juego alrededor de la biodiversidad. Por supuesto, mucha gente de otras instituciones también hizo excelente trabajo en esta dirección, y yo creo que esto ha sido uno de los pilares de algo que hemos visto que ha cambiado muchísimo, ¿no? Que es justamente la percepción de la gente de las islas sobre esta temática y sobre el ciervo y sobre la biodiversidad. Hemos tenido la oportunidad de participar en varias oportunidades de la fiesta del isleño, de aquel proyecto más de 10 años, jugando con chicos y con grandes sobre el ciervo y sus otros habitantes de la isla. Y fue un escenario también muy, muy interesante de trabajo conjunto. Sí, debe ser esa, sí, ahí meten a todo. Te imaginas la época de mi mamá si hubiera sido que a cada rato la llevamos a internar con encima con esto. ¿Y ahí del barrio no te enteraste de nada vos? Una actividad que fue muy importante, fue un hito en la conservación del ciervo y del delta, fue la creación de la Reserva de Biosfera Delta del Paraná en el partido de San Fernando, 90.000 hectáreas, que se conformó un proyecto muy interesante que los invito a conocerlo en alguna oportunidad. Y de aquella etapa hicimos un video documental, después les puedo pasar el link del video que un poco relata el trabajo más profundamente, y creo que puede ser interesante para que les guste la isla. Dentro de ese proyecto tuvimos un capítulo dedicado a estudiar un tipo de ambiente particular que encontramos en aquella oportunidad, que tenía mucho que ver con el ciervo, que eran estos de los embalsados flotantes. De entre las principales amenazas que encontrábamos para el ciervo estaba la caza furtiva, pero esa caza furtiva se daba justamente vinculada a los episodios de inundación en la isla, porque cuando el agua sube, los ciervos se tienen que concentrar en las zonas más altas de la isla, o después descubrimos que también podían concentrarse en los embalsados que flotaban y que les permitían mantenerse a salvo del agua. Pero justamente la concentración en los albardones generaba que los ciervos muchas veces murieran cazados, porque los cazadores sabían que los iban a encontrar concentrados en las zonas más altas. Pero en aquel momento no teníamos mucho conocimiento y empezamos un poco a investigar. Justamente las inundaciones en la isla son muy fuertes. Cuando entra sobre todo el agua desde su estada, duran 2 o 3 días, dependiendo de la característica de cada evento, pero realmente la isla muchas veces queda cubierta por completo. Y nos preguntábamos en aquella oportunidad, ¿no?, cómo realmente se pueden salvar los ciervos cuando el agua alcanza estos niveles, ¿no? Alcanza el techo de una casa. Y entonces, justamente hablando con la gente, con los isleños, encontramos algunos que en particular fueron muy generosos y muy buenos faros de información para nosotros, como este personaje que está en la foto, que es Juan Noli San Pietro, un habitante del Delta, que nos dijo: miren muchachos, acá la clave son los embalsados.
Los ciervos se refugian en los embalsados flotantes de los centros de las islas y por eso sobreviven. Y empezamos a averiguar y científicamente no había ninguna información sobre que hubieran embalsados en el delta. Era un fantasma y de hecho los principales referentes de humedales, tanto la doctora Malvares, una tremenda referente del delta de Paraná, Juan José Neif, un investigador de humedales de los más importantes de Argentina, todo el equipo del Laboratorio de Ecología Regional de la Universidad de Buenos Aires, que eran expertos en el delta y lo son hoy, no sabían que existían los embalsados en aquella época. Y dijeron, miren muchachos, esto por ahora es una leyenda de la isla, no es real. Entonces tuvimos que ir a investigar un poco esto. Nos encontramos en ese recorrido con un libro muy lindo que lo recomiendo a quien le guste la isla, El Río Abajo, de Lobodón Garra, el hijo del presidente Justo. Este libro describe muy bien muchas características del delta y en un lugar señalaba, por ejemplo, entre otros, ¿no? Cuando hay creciente o marea alta, los ciervos se amontonan en los albardones más elevados del interior y en los embalsados, que como flotan, suben con las aguas. Allí es fácil cazarlos en cantidad y a mansalva, y conozco multitud de casos en que se han hecho en ellos verdaderas fechorías. En la marea del 40, por ejemplo, el Mosquito es un río de Entre Ríos, mataron 48 y algo semejante ocurrió en otros arroyos según relatos que he escuchado. Esto escrito ya en 1955, ¿no? Pero bueno, había quedado ahí oculto en los montes del delta y tuvimos que avanzar para entender si esto realmente era así, con lo cual hicimos un trabajo de descripción colocando unos medidores electrónicos que adaptamos especialmente para estas investigaciones, que nos permitían medir si realmente la isla, el centro de la isla, si se movía verticalmente, subiendo y bajando, siguiendo el agua o no. Y por otro lado, tuvimos que hacer una serie de conteos en helicóptero, porque avioneta lamentablemente no permite, o sea, si uno va y vuela el delta en avioneta, no alcanza a ver ciervos. En cambio, en helicópteros, sobre todo estos que tienen muy buena visibilidad, como los Robinson 44, permiten hacer conteos directos y ver los ciervos, y eso fue una metodología que pudimos aplicar para ver cuántos ciervos habían sobre estos embalsados flotantes cuando había agua baja y agua alta. Y finalmente, estas investigaciones nos permitieron comprobar que existían estos embalsados flotantes en las islas y que estos embalsados eran críticos para la supervivencia del ciervo. Esto también quiero que quede como un punto importante de la charla, porque el delta natural, el delta que aún está poco modificado por la producción forestal, tiene estos verdaderos tesoros naturales, que son los embalsados. Esto que se ve en la foto es justamente una isla flotante de embalsados con ceibos arriba, un bosque de ceibos de hecho, en la zona núcleo de la Reserva de Biosfera de Paraná, y es un tesoro natural que esto exista, y que además exista esto de que ese ecosistema tan singular, tan cerca de Buenos Aires, esté siendo clave para proteger y permitir la supervivencia de un ciervo como este que tenemos en el delta, es en sí mismo algo para celebrar, para disfrutar y para proteger. Así que espero que lo recuerden porque me parece a mí siempre muy, muy importante y no se lo conoce. Luego vimos que habían varios embalsados, tanto en Buenos Aires como en Entre Ríos, similares pero con varias diferencias con el que habíamos estudiado principalmente en la zona del núcleo de la Reserva Biosfera y en la zona de San Fernando. Estas son algunas islas que encontramos al sur de Entre Ríos. Y este en particular, quizás alguno de ustedes lo haya visto, pero esta es una isla que se encuentra justamente en el partido de Campana. Esto tiene de diámetro, esta laguna redonda tiene de unos 120 metros de diámetro, y esta es una serie de fotografías de esta lagunita. Se encuentra en lo que actualmente es el Parque Nacional Cerro de los Pantanos, en el municipio de Campana, y tiene adentro esta isla tan redonda, que si se fijan, esta serie de fotos de distintos años, la isla adentro no solo se desplaza dentro de esta laguna, sino que también rota. Y estos puntitos que se ven acá son ceibos de 3, 4, 5 metros de altura dentro de esta isla redonda
dentro de esta laguna tan particular. Esto, si lo buscan inclusive por Google Earth, con el nombre del Ojo del Delta lo van a encontrar, y van a ver que inclusive en internet hay muchas referencias a este lugar porque es llamativa la forma, y un grupo de personas le ha dado una categoría de monumento esotérico, y hasta han hablado que es para algunos una entrada a un mundo extraterrestre y otra serie de delirios que francamente tienen mucha más prensa que el cierre de los pantanos y que los embalsados naturales del delta, y que a veces los científicos les podemos contar a la gente. Pero bueno, lo van a encontrar en internet fácilmente si lo buscan un poco como el Ojo del Delta. Y esta formación nos permite enganchar justamente con lo que recién mencionábamos, ¿no? Del Parque Nacional Cierro de los Pantanos. Que esto es algo bastante reciente, de creación hace un par de años recién. Se unieron lo que era la Reserva Natural Otamendi con la Reserva de Usos Múltiples de la provincia de Buenos Aires, de Río Luján, es lo que actualmente se llama el Parque Nacional Cierro de los Pantanos, bajo la Administración de Parques Nacionales. Esto era originalmente lo que era Otamendi, y este sector de acá era principalmente lo que era Río Luján, y hoy están conformando el Parque Nacional, que ha tomado el nombre del Cierro de los Pantanos justamente porque es un área natural nacional que está habitada por el Cierro de los Pantanos, es uno de sus emblemas, ayuda mucho en su protección en la actualidad, y yo creo que con el tiempo lo va a hacer cada vez más. Es un escenario natural fantástico. Para quien no lo conozca, recomendamos realmente ir a visitarlo. Están inclusive trabajando para incrementar la infraestructura de visitación para este parque. En este parque hay un cuerpo de guardaparques muy activo y trabaja fuertemente en conjunto con las fuerzas de seguridad y con los organismos provinciales, nacionales, de control de la caza furtiva, para atender una problemática que realmente nos preocupa, que es el nivel de caza furtiva que sigue habiendo en las islas. Quizás es menor que en otros años, quizás no es tan alevoso, pero sigue existiendo a niveles totalmente inaceptables. De hecho, yo no conozco otra especie amenazada de los mamíferos de Argentina que tenga el nivel de caza furtiva que tiene hoy el ciervo de los pantanos. Quizás porque es muy difícil controlar y fiscalizar las islas, porque son especies que tienen valor en términos energéticos, ¿no? Para la caza, por la cornamenta, porque la carne se puede vender. Es tiempo muy difícil también de crisis económica para los pobladores, pero realmente tenemos que trabajar fuerte para minimizar la caza furtiva. Bueno, ese era un poquito, más allá que el tema del Parque Nacional no corresponde a la época del proyecto Cierro de los Pantanos de la ONG ASEN, sino que es posterior, pero un poquito era el resumen de algunas acciones principales que habíamos trabajado con aquella iniciativa. Y como dice acá, ¿no? Faltaban muchísimas preguntas por responder y mucho trabajo por delante en el 2005-2010, cuando ese proyecto empezó un poco a perder fuerza, empezó a terminarse. Y por suerte, hace pocos años nació una nueva iniciativa que se llama Proyecto Pantano, y como les contaba hoy, está constituido por varios referentes de varias organizaciones. El CONICET, el INTA, con la Regional Delta, la ONG ASEN, el CEIBA, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, y muchos referentes locales son parte de este colectivo de trabajo que hoy ha retomado desde hace varios años el trabajo con Cierro de los Pantanos y está haciendo un excelente trabajo, abordando justamente las prioridades que había dejado la primera iniciativa de la ONG ASEN, con las recomendaciones a futuro, y esta plataforma ha tomado varias de esas líneas de trabajo para darles continuidad. Como mencionábamos más temprano, las poblaciones del delta, ¿no? Hay como 2 o 3, pero quizás una de las más grandes es justamente la que se encuentra en los partidos de Campana y Escobar, y la parte forestal de San Fernando, que es una población de ciervos más asociada a los grandes campos forestales de esta zona,
Y acá es donde un poco ha hecho foco el proyecto Pantano en los últimos años. Justamente fíjense que acá el paisaje, el fondo de Álamos, ¿no? Es un paisaje más forestal, siempre con biodiversidad presente, pero el ciervo ha encontrado ahí la tranquilidad que le dan campos más vigilados y con menor presencia de cazadores, y se ha generado un fenómeno muy interesante de convivencia entre producción y naturaleza. Y este escenario, donde hay empresas activas, trabaja la tierra generando riqueza y dando trabajo a la población local, pero que están trabajando también para poder producir conservando la biodiversidad. De hecho, varios campos, todos los campos prácticamente colaboran con el proyecto Pantano en las iniciativas de conservación, y en particular el campo Oasis, hoy de la empresa Arauco, ha logrado recientemente una certificación, una certificación internacional por proteger al hábitat para la biodiversidad y en particular para el ciervo de los pantanos. También otras empresas de la zona, como Toyota, trabaja activamente dando apoyo a las iniciativas del proyecto Pantano. Bueno, en esta foto hay dos de los referentes principales, dos pilares y los líderes actuales, digamos, del proyecto Pantano, el doctor Javier Pereira y Natalia Fracassi. Javier trabaja desde CONICET, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, y Natalia desde el INTA Delta. La verdad que la región tiene la suerte de contar con dos profesionales tan capaces y tan comprometidos como Javier y Natalia, que hace años trabajan en las islas, recorriendo, conociendo a la gente, trabajando mano a mano con los locales, con los productores, con los isleños, conocen palmo a palmo toda la isla, y ellos hoy trabajan en lo que es ecología espacial, el uso de ambientes, movimientos de los ciervos. Hay un trabajo de radiocollares y cámaras trampa, y desde el INTA en particular se ha trabajado fuertemente con la iniciativa de corredores biológicos, es decir, esas partes del ambiente que permiten que la biodiversidad, y en este caso los ciervos, puedan moverse a veces entre lugares donde están más protegidos y atravesando sitios que les permiten moverse y permiten que las poblaciones se mantengan con flujo genético y con intercambio de ejemplares. Bueno, esos corredores biológicos son claves para el delta y es importante seguirlos preservando, y Natalia y Javier hacen un trabajo fantástico en entender cómo se mueven los ciervos en el delta, cómo se desplazan y dónde ubicar los principales corredores biológicos. El trabajo de cámaras trampa es fantástico y permite encontrarse con escenas impensadas o muy llamativas o muy bonitas, ¿no? Esta escena de un ciervo macho con otro más pequeño echado en el medio de una forestación en la zona de Campana justamente. Acá una hembra posiblemente con un ciervo juvenil, posiblemente la cría, en otra forestación. Son escenarios que se reiteran en las cámaras trampas que se colocan justamente para complementar el estudio del uso del ambiente y del movimiento de los ciervos en las islas. Este trabajo justamente de seguir a los ciervos y entender cómo los ciervos usan las islas y usan sus distintos ambientes, cuánto usan la forestación, cuánto necesitan los pajonales, los ambientes humedales más naturales, se ha podido hacer gracias a que también los ciervos se han equipado con radiocollares que permiten hacer un seguimiento satelital de sus movimientos. En esta imagen está Javier Pereira trabajando con profesionales de la Fundación Temaiken, que es un organismo fundamental en el trabajo por el ciervo de los pantanos, sobre todo cubriendo los aspectos veterinarios, lo vamos a contar un poco más adelante, pero en este caso se captura un ciervo, se lo duerme con una anestesia, eso permite además tomarle todos los parámetros biológicos necesarios para estudiarlo, colocar un radiocollar para su seguimiento. Esto es un trabajo que se ha hecho con apoyo de muchísimos organismos locales de la zona y con un equipo profesional y técnico de veterinarios de primer nivel. Francamente, un trabajo ejemplar a nivel nacional y sin dudas latinoamericano. Es un trabajo muy difícil porque encontrar los ciervos dentro de las forestaciones y poder adormecerlos adecuadamente es muy complejo, pero el equipo está entrenado para hacerlo de la mejor manera.
Y bueno, uno finalmente se encuentra en alguna oportunidad con escenas como esta, ¿no? Una pareja posiblemente de ciervos, un macho y una hembra, y la hembra con un raído collar, moviéndose por la isla y contándonos un poco por dónde anda, qué está haciendo, qué actividad tiene, qué momentos del día utiliza, si se mueve más por la noche, más por el día. Es un trabajo que está dando excelente información para poder conservar mejor la especie. Acá en esta imagen puede verse algunos puntos de cómo un ejemplar durante un día se movió durante diferentes cuadros de una forestación. También desde el Proyecto Pantano se hacen muchos trabajos científicos, como el estudio genético para entender si estas poblaciones están vinculadas con las poblaciones del norte o si están vinculadas a las poblaciones de la zona forestal con la zona del frente de avance. Es un trabajo que está dando también muchísima información demográfica y de vínculos y de historia natural de la población de ciervos del Delta. Bueno, el Proyecto Pantano es un trabajo fantástico con las escuelas de la región. Ha recorrido prácticamente todas las escuelas, haciendo mucho foco en la zona justamente del núcleo forestal, pero también más allá de esa zona, y han encontrado, como siempre, una respuesta fantástica de los docentes y los directivos de las escuelas, y ni hablar de los chicos, ¿no? Es un trabajo que los chicos siempre reciben con alegría, y uno que cada vez que tiene la oportunidad de ir a una escuela a compartir una actividad de estas, sale recargado para seguir trabajando por lo que es de todo, ¿no? Hay ahora un equipo docente muy activo en las islas, fantástico, están haciendo un trabajo increíble. También se trabaja junto a las forestales porque un problema que aparece a medida que inclusive el ciervo se empieza despacito a recuperar, empiezan a haber más ciervos en algunos lugares, se trabaja para medir algo que se mencionó mucho en la zona del territorio de Campana, que es que los ciervos a veces dañan las forestaciones, a veces se comen o inclusive rascan sus astas contra ejemplares jóvenes de sauces o álamos, en particular sauces, y genera un daño. Entonces los investigadores están midiendo cuánto es el daño e inclusive cómo evitar y minimizar ese daño con algunos componentes repelentes del ciervo. Es un trabajo que se hace mancomunadamente con los productores, justamente mostrando que la conservación y la producción pueden ir de la mano. Bueno, parte del equipo del Proyecto Pantano, una de las actividades de captura, francamente excelente plantel de profesionales. Acá el Proyecto Pantano también en la fiesta del isleño, hace un par de años, trabajando con el INTA y por supuesto con la comunidad local. Y otra de las iniciativas que trabajó el Proyecto Pantano justamente para poder medir un poquito qué es lo que ha pasado con lo que se había evaluado sobre la distribución y la abundancia de los ciervos en aquella primera etapa, en el año 2000 aproximadamente. Uno de los trabajos que hizo el Proyecto Pantano en los últimos años fue repetir el trabajo de muestreo en territorio, un proceso liderado por dos de las personas que más saben del ciervo de los pantanos en el Delta, sin lugar a dudas, dos naturalistas y biólogos de primer nivel de Argentina, de naturaleza, que son Diego Varela y Bernardo Lartigau, los tipos que conocen la isla como pocos, y han recorrido y macheteado cada rincón para poder encontrar los datos de presencia y poder cuantificar si antes, cuánto había cambiado la población del ciervo entre antes y ahora. Y ese trabajo justamente de Diego y de Bernardo permitió entender que el ciervo se ha ido recuperando en el Delta, ha ido lentamente ampliando su área de distribución y la cantidad de ejemplares que se observa en cada lugar, y eso realmente nos pone extremadamente contentos. Y yo diría que especialmente este incremento se ha dado en la zona vinculada a el territorio del municipio de Campana, en los campos forestales de Isla Talavera, Río Carabelas y alrededores, donde empiezan a aparecer cada vez más ciervos en zonas marginales. Todavía es una población que está muy amenazada y que tiene mucho para recuperar, pero francamente poder trabajar con una población de fauna silvestre amenazada y ver que están empezando a recuperar es una satisfacción enorme, y más allá del trabajo que ha hecho todos los científicos que hemos ido comentando, yo creo que esto es mérito sobre todo de la población isleña local que se ha comprometido, muchos del pequeño isleño del Frente de Avance hasta los grandes productores forestales, y toda
toda la comunidad de distintas formas en cuidar un poco más a este ciervo. Para resumir rápidamente algunas cosas del proyecto Pantano, es un trabajo de cuantificar cuántos ciervos, saber un poco mejor el número de la población. Es un trabajo con drones de tecnología de punta, que está generando imágenes tan singulares y lindas como esta que podemos ver en esta oportunidad, que son tomadas desde el aire y permiten contar mucho mejor los ciervos. Ahí se ven dos ciervos metidos en un humedal. O imágenes como esta, ¿no? Que para mí es casi una obra de arte, ver esa vegetación, y el ciervo acá a la izquierda, ¿no? Y ahí acá posiblemente unos álamos. Bueno, la naturaleza y la producción juntos, y el arte también, el arte presente en esta imagen, que a mí francamente me encanta ver estas imágenes. Bueno, también aparecen cosas singulares, como un ciervo casi albino, ¿no? Un ciervo blanco, también fotografiado en la zona forestal. Este es el mail de contacto del proyecto Pantano, y la recomendación principal es que sigan el proyecto Pantano en las redes. En Facebook es un proceso muy activo y cuenta novedades, actividades, descubrimientos, concursos. Es un ámbito muy, muy piola para poder seguir la actividad que hace el proyecto Pantano. Bueno, muy brevemente finalizar esta parte de la charla contando sobre una iniciativa justamente que permitió que distintos organismos e instituciones se unan para trabajar juntos por el cierre de los pantanos, y en particular se hizo foco en una temática que estaba muy desordenada en su momento, y que es el problema que aparecen ciervos heridos, o a veces con un disparo de bala, y hay que salir a rescatarlos y ver cómo se recuperan. Y esa actividad que antes nos costaba mucho ordenar, gracias a la creación del Comité Técnico de Cierre de los Pantanos, que es un espacio formal creado por la provincia de Buenos Aires. Ahí trabaja la Fundación Temaiken, la Fundación Feliz Azara, los municipios de la zona, el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, parques nacionales, por supuesto el proyecto Pantano, en fin, todos los referentes que pueden aportar, bueno, investigadores y veterinarios muy clave de la zona, todos aportan su conocimiento y han coordinado su accionar para que hoy, cuando aparece una situación de un ciervo herido, este equipo de profesionales ya sabe cómo proceder, tiene un protocolo para decir si hay que ir a retirarlo de la isla o si lo puede atender en territorio, dónde son los lugares de derivación, cómo atenderlo. Muchas veces aparecen pequeños ciervos en la isla, que alguna familia los toma pensando que están perdidos. Esto nunca hay que hacerlo. En general los ciervos están solos, las crías en el suelo, y la hembra está a los alrededores. Mucha gente cree que están perdidos, que han sido abandonados, y los levanta, y eso hace que pierdan el vínculo con la madre, y implica un trabajo enorme. Muchas veces las crías no pueden sobrevivir. Por eso es importante que no se levanten. Pero cuando esto ocurre, cuando una familia de la isla o alguien levanta una cría, este comité también reacciona muy claramente y adecuadamente para rescatarlo. En este caso está Natalia Fracassi, en rescate de una cría muy pequeña. Cuando los animales se rescatan, se los lleva normalmente o se atiende la zona, se atiende a nivel en el lugar con equipo profesional in situ, o se traslada a las instalaciones de la Fundación Temaiken, o eventualmente en algún sitio veterinario más especializado, si es que tiene un problema complejo para atender, como por ejemplo la Universidad Maimónides en algún caso. Fundación Temaiken hace un trabajo fantástico, veterinario, bueno, en todos sus temas, pero en particular se han puesto muy cancheros con Cierre de los Pantanos, y es increíble hoy cómo reaccionan. Un domingo a la tarde hay un problema en la isla y saltan, tienen todas las alarmas prendidas, y en 2 horas está el equipo profesional en la isla atendiendo la problemática. Y esto muchas veces termina, si Dios quiere y si las cosas salen bien, en una escena como esta, ¿no? Un ciervo se libera en la isla otra vez para recuperarse y volver a su hábitat natural y volver con los suyos nuevamente a la isla.
o como en este caso, este ciervo se libera también, cuando se puede, se le coloca un radiocallar para poder monitorear mejor cómo evoluciona la isla y cómo se comporta, y por supuesto para generar información científica para proteger mejor la especie. Bien, brevemente contar que lo que encontrábamos en aquella oportunidad en el 96, cuando iniciamos la charla, ¿no? Cuando iniciamos el trabajo de tantas dificultades, hoy nos encuentra con un escenario mucho mejor, ¿no? Mucha información científica que se ha generado, un equipo científico de primer nivel del CONICET, el Museo de Ciencias Naturales, enfocado a los temas prioritarios. Teníamos una población en recuperación, tenemos una reserva biosfera creada y un parque nacional, Ciervo de los Pantanos, una mayor conciencia en la población local sobre la situación del ciervo de los pantanos, muchas campañas de concientización y difusión sobre la problemática. Tenemos muchos operativos sobre caza furtiva, pero lamentablemente tenemos todavía muy altos niveles de caza. Se hace un esfuerzo, me consta, desde los organismos de control, a veces más, a veces menos. De hecho, en el día de hoy, en el municipio de Campana, ha habido una actividad de control de caza furtiva, con resultados, lamentablemente, que han encontrado otra vez a alguien cazando. Y también importante, un cambio muy positivo, que los productores forestales, siempre con el liderazgo del INTA y el acompañamiento científico de ellos, trabajando juntos por cómo buscar mejores herramientas de protección del ciervo de los pantanos dentro de las áreas productivas. Y por último, para cerrar, quisiera compartir unas palabras que las tomo prestadas de un isleño, que lo va a leer una secretaria que me acompaña acá. Esto es el marco de un proyecto, un concurso, perdón, que hizo el Proyecto Pantano muy recientemente, un concurso de fotografía con la gente de la isla, a través de las escuelas, con su equipo educativo, y es francamente una iniciativa que emocionó a muchísimos. Los chicos de las islas enviaron sus fotografías y un texto que les acompañaba contando su historia sobre el ciervo de las islas. Y acá mi asistente va a ayudarme a leer este texto que lo escribió Marcos Lazarín, de 14 años, de la Escuela Secundaria Agraria número 2. Secretaria. Hola, mi nombre es Marcos, tengo 14 años. Vivo en Canal Laurentino Comas. Asisto a la Escuela Secundaria Agraria número 2, Ingeniero Fernando Mujica. La foto la sacamos una mañana de neblina, en el campo en la cercanía del Canal Laurentino Comas. Para mí ver un ciervo de los pantanos es algo maravilloso. Mi familia y yo sentimos el compromiso de cuidarlos. De hecho, participamos rescatando un ciervo hace unos años, y fue una experiencia hermosa. Es una pena saber que cada vez hay menos. Una de las maravillas de vivir acá, en la isla, es poder ver a estos majestuosos animales correr o esconderse bajo la neblina. Pensando que no los vemos, pero sí los vemos. Por eso es que debemos tomar conciencia y aportar cada uno nuestro granito de arena para poder seguir teniendo el privilegio de encontrarlos y seguir disfrutando de esas miradas irreemplazables. Entre todos podemos cuidarlos. Muchas gracias, secretaria. Mi hija Lola, de 11 años. Bueno, con estas palabras que tomamos prestadas a este amigo de la isla, quería dar por terminada esta parte de la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno. Santiago. Hay algunas preguntas por el chat, te las voy a ir transmitiendo, si es que vos no las podés leer directamente, como vos quieras. Bueno, a ver. Arranca. Perfecto. ¿Querés que las lea yo? Sí, así no intervengo yo. Bárbaro. Bueno, acá dice Walter, ¿hay alguna iniciativa para proteger los embalsados, declarados zonas intangibles o algo así? Buen punto, Walter. Acá, por un lado, los embalsados principales que nosotros trabajamos y nos concentramos en esos porque eran los más importantes vinculados al ciervo, que son algunos que se encuentran en la zona núcleo de la Reserva de Biosfera del Delta del Paraná. Juntamente esta zona núcleo les da cierta protección.
A mi criterio y al de los colegas con los que trabajo, es un nivel de protección que tiene que ser incrementado, porque el valor natural que tienen y la importancia que tienen para ciervos pantanos es mayor que lo que una sola núcleo de la reserva biosfera permite. ¿Hay un esfuerzo del municipio de San Fernando por protegerlos? Sí. ¿Hay guardaparques en la zona? Sí. Pero nosotros creemos justamente que esa zona tiene nivel, digamos, natural de lo más alto que tenemos en Argentina. Entonces, hay gente trabajando en algunas iniciativas, de hecho, Parques Nacionales también ha mirado el área con la intención de sumarse en los esfuerzos de su protección. Veremos a qué llega esto. Hay en la zona ciervos pantanos, ciervos albinos. Ah, buen punto. Sí, esto ha ido apareciendo justamente con el trabajo que hace el Proyecto Pantano, de recorridas y también de cámaras trampa. Mostramos uno en una de las fotografías y han aparecido varios colores extraños. En Corrientes, en la zona de Esteros de Liberá, hay también ciervos de colores extraños, de coloraciones por leucismo, o por distintas aberraciones genéticas que se producen, o a veces por errores nomás del ejemplar que en su desarrollo tiene un problema de pigmentación. A veces se han encontrado algunos ciervos blancos. Da la impresión que el largo de las patas del ciervo son más largas que las otras variantes de ciervo. ¿Es así? Puede ser que sean un poco más largas, más estilizado. Es un ciervo con patas muy largas y sobre todo tiene de la rodilla para abajo negro este ciervo, que es una característica muy particular. También tiene que ver con la adaptación del ciervo a los pantanos, ¿no? Las zonas de humedales, la posibilidad de moverse cómodamente por zonas inundadas, es algo que se encuentra en todo su ambiente de distribución. ¿Se tiene idea de la cantidad de ejemplares aproximadamente que hay en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos? Bueno, la pregunta está muy bien y algo adelantamos, pero la cantidad de ejemplares nos ha sido muy difícil cuantificar cuántos ciervos hay en los distintos lugares del delta, porque es muy difícil verlos. En Corrientes, por ejemplo, es más fácil, uno sobrevuela con avioneta y puede contar los ciervos con mucha mayor comodidad y mucha mayor visibilidad, porque la vegetación es un poco más baja, un poco más abierta, entonces eso en Corrientes es más fácil. Pero en el delta hemos podido contar ciervos con helicópteros, y ahora el trabajo que está haciendo el Proyecto Pantano con los conteos a través de drones nos va a dar números mucho más precisos de ciervos, sobre todo en la zona forestal, donde esto en algunos lugares es más fácil hacerlo, sobre todo en invierno, que la vegetación está un poquito más abierta, y están arrojando números muy interesantes. Yo los invito a quedarse atentos a que el Proyecto Pantano termine sus cuentas, sus investigaciones, y pueda contarles un poquito más. En el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en particular, como el parque está en una zona limítrofe de la distribución, está un poco al límite, eso hace que los ciervos muchas veces entran al parque y salen. En los últimos años, como la población está creciendo, se ha identificado que existen ya ejemplares que están viviendo permanentemente en el Parque Nacional. ¿Cuántos son? Todavía no lo sabemos, pero sí que tienen un uso permanente y eso es una excelente noticia. Y cada vez más hay avistajes de ciervos en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que también refuerza la idea de que el parque, por un lado, cumple la tarea de protegerlo y ser un ambiente de donde el ciervo encuentra tranquilidad, y también de que la población está recuperando. Ángel pregunta, ¿han participado en algunos de los proyectos de ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales? Este tema es uno de los tantos que tenemos en cuanto a la destrucción de humedales y debería estar específicamente contemplado. Buen punto. La ley de humedales, bueno, como saben, es un proyecto de ley que tiene ya varios años. Ha tenido en los últimos meses una reactivación justamente por la problemática quizás más puesta en la agenda mediática por los fuegos que se han observado en el Delta del Paraná en particular. Nosotros hemos trabajado de distintos lugares vinculados a la ley de humedales. No trabajamos directamente en forma específica sobre la ley, sí asesorando a legisladores o a asesores de legisladores sobre este instrumento de protección. Sí creemos que Argentina tiene que avanzar en la ley de humedales, sin lugar a dudas.
es un instrumento que tiene su complejidad, porque los humedales son un tipo de ambientes un poco más difíciles de inventariar que los bosques, y hemos sometidos a una actividad productiva importante, entonces es difícil a veces establecer acuerdos con el sector productivo. Pero sí, sin dudas que Argentina tiene que avanzar sobre esta herramienta de protección, como lo tienen la mayoría de los países modernos, y también los que pretenden seguir vendiendo la producción, ¿no? Si un país sigue necesitando exportar y sigue queriendo entrar a mercados cada vez más exigentes respecto a normativas ambientales, desde la pesca a los bosques, al uso de ambientes para explotación agrícola, tenemos que tener buena legislación que asegure que nuestros productos tengan un buen vínculo con el ambiente que los hace posibles, para poder ser aceptados por los mercados cada vez más exigentes con esto, ¿no? ¿Qué acciones individuales o colectivas recomienda para concientizar sobre la protección y en especial para terminar con la caza furtiva? ¿Cuál es la situación actual del delta con las quemas? Bueno, esto pregunta Micaela. A ver, respecto a acciones individuales o colectivas, son muchas y diversas. La primera es apoyar a las organizaciones que trabajan sobre este tema en la zona, y cada uno desde su lugar algo puede hacer. A veces algunos más, a veces algunos menos, pero es importante que cada uno busque de qué forma puede ayudar. Ya informarse de lo que está pasando y conocer es en sí mismo una acción de conservación, porque justamente esta especie y esta problemática hoy tienen a la falta de conocimiento como uno de sus principales problemas. Entonces, si uno tiene la oportunidad de comentarlo con su familia, o contarlo en un colegio, o pasar un documental, o compartir una charla con algún especialista, ya eso es una acción de conservación. Se puede trabajar con los productores forestales, se puede trabajar con las autoridades. Sin duda que el tema de la caza furtiva es, como decíamos hoy, uno de los problemas más fuertes que tenemos y una de las amenazas más fuertes para esta especie, y realmente está pasando algo que lo puedo comentar acá en confianza, y también porque es la realidad. Hoy tenemos un nivel de caza furtiva inaceptable para esta especie. No tenemos ninguna otra especie de nuestra fauna nativa amenazada con los niveles de caza que tenemos sobre el cielo de los pantanos, y lo voy a decir, en particular en Campana, no por un problema de municipio, sino por una cuestión territorial y biogeográfica, porque quizás una de las poblaciones más importantes están hoy en territorios de Campana, pero este es uno de los sitios donde más caza furtiva tenemos. Entonces, expresarle de manera colectiva a las autoridades locales y a las que corresponda la preocupación de la comunidad de Campana de esta situación y la necesidad de fortalecer los operativos antifurtivos es una muy buena medida. Y también lo mencionamos en un momento de la charla, cuando no hay una comunidad comprometida y preocupada por una especie amenazada y no hay expresiones de esa preocupación, las autoridades no lo saben, no se enteran, o tienen otros problemas en la agenda más ardientes, y eso imposibilita que se dediquen a este problema. Hay mucho por hacer sobre esto, todos queremos colaborar, todos podemos colaborar en esto, las autoridades pueden hacer un mejor trabajo, pero también es responsabilidad de los que conocemos un poco más el tema, contarles, informar, orientar el trabajo, y de la comunidad, y esto es muy importante, ¿no? Nuestro rol ciudadano, de expresar nuestras preocupaciones con esto. Sin esa preocupación ciudadana es muy difícil que las autoridades puedan responder, porque los que tenemos preocupaciones y concentramos esfuerzos en estos temas, podamos encontrar eco a nuestro trabajo, ¿no? Sigo con las preguntas. Acá Juan Carlos pregunta cómo es el turismo, como algo positivo o negativo. Bien, para mí el turismo bien realizado, sin lugar a dudas que es muy positivo, muy positivo. Primero porque es la forma de acercar a la gente a los lugares, conocer. Nadie puede proteger lo que no conoce, porque no ama y no quiere lo que tampoco conoce. Entonces, el turismo muchas veces permite que uno acceda a lugares naturales o que pueda llegar de alguna forma a ver un cierro de los pantanos, a ver una pava de monte, a ver un grupo de carpinchos, a recorrer un ambiente natural del delta que lo maraville. Y eso es en sí mismo algo positivo. Pero además siempre trae cuestiones colaterales
positivas, como por ejemplo, que uno se enamora de las cosas que conoce y que ve, que se preocupa y las expresa, y siempre en general es mejor cuando el turismo logra generar beneficios para la población local. Nosotros hemos intentado en algunos lugares, sobre todo en la zona de San Fernando, vinculados a la Reserva Biosfera, algunas iniciativas de apoyo al turismo de naturaleza. Creemos que todavía hay mucho por hacer en esta dirección. Hoy, si alguien quiere ver un cierre de los pantanos, se va y hace 800 kilómetros hasta Corrientes y lo ven Esteros de Liberá. Pero bueno, ustedes tienen cierre de los pantanos que los pueden ver a decenas en el propio municipio de Campana. Quizás todavía no están dadas las condiciones o no están dados los canales para poder hacer eso posible, ¿no? Ese ecoturismo de cercanía que nos permite conocer y apreciar más lo propio. Me parece que hay bastante trabajo por hacer por ahí, sin duda que es algo positivo, y mucho mejor si le deja algo positivo a la naturaleza y algo positivo, algún mango más al isleño local, que a veces, y sobre todo en este tiempo, tiene dificultades con un poco la crisis de las actividades productivas tradicionales del Delta, ¿no? ¿Dónde se puede denunciar la caza? Bien, en principio la autoridad primaria en control de la caza furtiva de fauna silvestre es la provincia de Buenos Aires. Hoy lo que es la Dirección de Áreas Protegidas y Monumentos Naturales, porque es un monumento natural de la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. También, por supuesto, lo pueden hacer el municipio, que quizás al inicio no tenga tantos elementos, pero seguramente se puede ir involucrando la temática, y también el Ministerio de Ambiente de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Biodiversidad, y sobre todo la Dirección de Inspecciones, que tiene un cuerpo de agentes de rápida respuesta para trabajar en territorio, dando apoyo a organismos oficiales contra la caza furtiva. Bueno, parques nacionales, sobre todo porque tiene base en el municipio a través del Parque Nacional Sierra de los Pantanos, es un socio importante para denunciar la caza furtiva, sin lugar a dudas. Es un excelente trabajo. ¿Tienen algún sector de la organización que trabaja en este tema con el que se pueda conversar para coordinar visitas de escuelas y colegios para charlas educativas? Buen punto. Le soy franco, yo creo que no, hoy no hemos tenido todavía actividades de hacer visitas de escuelas de continente en las islas, para que los chicos del continente puedan conocer un poco más sobre esto. Me parece una línea de trabajo interesante. Quizás pueden escribirle al Proyecto Pantano, ya sea a través de sus redes sociales o a través del correo electrónico que les pasé hace un ratito, para plantear la posibilidad de que se puede coordinar alguna actividad, puede ser con alguna empresa forestal, donde es más fácil el avistamiento de ciervos, o con la Administración de Parques Nacionales, por supuesto en el Parque Nacional, que eso seguramente tiene más aceitada la posibilidad de visitas. Se ha definido la zona de amortiguamiento del Parque Nacional. Tenemos entendido que está en peligro la zona lindante al parque, el Tajíber, por la iniciativa de rezonificar esta zona a industrial con empresas altamente contaminantes. Bueno, esto sé que es un punto muy delicado, les soy franco, no soy un experto en el tema, no he estado trabajando cerca, sí he escuchado la preocupación, y entiendo que esto va a tener que trabajarse seriamente con la gente de Parques Nacionales, pero en particular con el municipio de Campana, a quien corresponde, digamos, definir el ordenamiento territorial del municipio. Claramente uno pensaría que las áreas como un parque nacional, que son áreas nacionales de fuerte protección, y por supuesto, porque son valores de conservación, de naturaleza muy importantes, por eso tienen esas categorías de protección tan importantes, uno pensaría que esas áreas requieren un área de amortiguamiento y una adecuada zonificación de las zonas que los rodean. Pero francamente no podría dar precisiones sobre esto porque no conozco el tema en particular. Sí los invito como vecinos a informarse, a conocer qué es lo que está pasando, a analizar la problemática, a informarse con referentes y poder ayudar a las autoridades a tomar la mejor decisión en este tipo de cosas que no son sencillas, ¿sí? Y muchas veces confrontan intereses distintos y necesidades distintas de la comunidad. Pero bueno, también eso me parece que es una tarea fundamental del ciudadano, ¿no? El ciudadano local, sobre todo, mirar lo propio, sentarse frente a los problemas, discutir las diferencias de intereses y de necesidades, establecer acuerdos y formalizarlos, y ayudar a nuestras autoridades a que puedan hacer su mejor trabajo.
No sé si me quedó alguna pregunta descolgada que se me pasó. Quedó una que había formulado Micaela, si se pueden realizar actividades productivas en los humedales. Bien, linda pregunta, Micaela. Mira, intento responderla de la mejor manera que pueda, pero justamente tiene que ver con los conflictos que recién mencionábamos. Los humedales son, sin duda, uno de los ambientes naturales y los ecosistemas más valiosos que tenemos las comunidades humanas para proveernos de sus servicios y poder hacer sustentables nuestras ciudades, nuestros pueblos, tener agua potable, tener biodiversidad, y son muchas veces ambientes poco valorados y muy modificados. Lo mencionábamos hoy, ¿no? El 83% de nuestro planeta de humedales ha sido destruido en los últimos 3 siglos. Y Argentina no es la excepción y Campana tampoco. En el delta ustedes saben que el bajo delta, ¿no? De los puentes Zárate de Cerro para abajo, hay distintas actividades que se han ido desarrollando. El delta de Campana, de Zárate, algo de San Fernando, sobre todo la zona de cercana a Río Carabelas, es una zona forestal fuerte. Y hace décadas hay una comunidad muy representada por los vascos, clásicamente, pero muchas colectividades que se han asentado y históricamente han trabajado la tierra estableciendo forestaciones. De hecho, la actividad forestal no solo está ahí, sino está en todo bajo delta fuertemente. Yo creo que lo que hay que trabajar es en la zonificación, el ordenamiento adecuado, donde uno puede decir, por un lado, dónde va a forestar y dónde se van a desarrollar actividades productivas forestales, por ejemplo, u otras actividades productivas, dónde se van a preservar ambientes montones de naturales, preguntas, muchas preguntas. Sensibles y más frágiles, que necesitan tener un grado de protección mayor o que las queremos conservar como comunidad. Su ordenamiento es fundamental. También otra línea fundamental es entender que hay distintas maneras de producir. Hay gente que produce haciendo desastres y reventando el ambiente y no te deja un bicho. Y hay gente que ha ido entendiendo que la producción puede ser compatible con la naturaleza y la biodiversidad y se ha ido adaptando. Y eso también, y me parece que ahí Campana tiene un ejemplo único y muy valioso a nivel regional y nacional, que es justamente muchos de los principales socios que tiene el territorio para la protección de la biodiversidad es gente del sector productivo, que se han preocupado por la temática y que se han puesto a preguntar y averiguar e investigar cómo hacer producción de manera más sustentable y menos dañina con el ambiente. Y realmente se han logrado ejercicios y casos muy positivos. Yo mencionaba este caso del campo Oasis, de hoy bajo Arauco, la firma Arauco, que ha logrado una certificación de una firma internacional por la protección de los ambientes para el cierre de los pantanos. Y de hecho es uno de los lugares donde más cierre de los pantanos tenemos en todo el delta, porque se preocupan todos los días y colaboran con los conservacionistas, con los investigadores, en ver de qué manera hacer la producción más compatible con el medio ambiente. No siempre la aciertan, no son todas buenas noticias, se cometen errores, pero sí lo que me gusta es que en esos ejemplos, que no solo es el campo Arauco, Papel Prensa, EDR, CABI, muchos productores se preocupan, y siempre con la asistencia fundamental del INTA Delta, y con el trabajo que yo voy a decir, lo que lo hace Natalia Fracassi, articulando todo el equipo del Delta, de INTA, Javier Pereira, todos los días trabajando con los productores mano a mano por la biodiversidad. Y hacen un trabajo que va mejorando año tras año. Entonces, esa actividad productiva se da en un humedal, que es un antiguo humedal, es una zona que ha sido indicada mucho más fuertemente que las islas que tenemos en el frente de avance, porque se la han destinado fuertemente a lo que es forestación. Así todo, muchas veces la biodiversidad puede preservarse dentro inclusive de las forestaciones. Pero un trabajo que hay que seguirlo día a día y mejorando y colaborando y trabajando codo a codo. Yo no creo, digamos, en los conservacionistas que ponen en la vereda de enfrente a los productores
y los considera los malos de la película. Y me parece que esa es una posición un tanto cómoda y poco conducente, y tampoco nos permite aprender a ninguno de los distintos sectores que tenemos que trabajar para ponernos de acuerdo con estas cosas, ¿no? Bueno. Mi tío le decía tembladera al embalsado. Muy bien, Juan Carlos Sani. Tal cual, tal cual. Totalmente, esa es una de las denominaciones que se le han dado a los embalsados, desde los isleños, la gente que ha conocido la isla hace mucho tiempo. Tembladerales es una de las denominaciones clásicas. Creo que no hay más preguntas, Santiago. Un comentario para la audiencia y para vos. Con tu permiso, esto se ha estado grabando y con tu permiso lo publicaremos. Bárbaro, Luis, si les parece que es útil para compartir el mensaje y para informar a la gente, encantado de que sirva con las invitaciones de lo que uno pueda saber o pueda todavía tener que aprender por delante. Si es un aporte, bienvenido, claro que sí. Ok, lo vamos a publicar en el canal de YouTube de Rotary Club Campana, entonces. Bien. Me dicen que me quedó un mensaje sin responder. A ver si lo podemos ver. Yo no tengo el chat visible, ¿puede ser? Acá está. A ver si me quedó uno más. Juan Carlos Amador, amortiguamiento. Y algún trabajo. La casa. Me parece que hemos respondido todas las preguntas, sí. No, me están haciendo un reclamo de que me faltó una pregunta. Yo creo que estamos, sí, las preguntas todas respondidas. Bárbaro. Bueno, Santiago, sí. Realmente te agradecemos mucho, ha estado más que interesante la charla, y particularmente, en mi caso, estoy gratamente sorprendido, porque no tenía idea de que el tema del ciervo de los pantanos, hay toda una organización que está trabajando con profesionalismo, con amor a la naturaleza, a la cual todos tenemos que estar agradecidos, pero no sabía que tenía la magnitud. Probablemente aún así sea insuficiente, ¿no? Pero sinceramente no sabía que tenía esta organización que has descrito hoy. Creo que con eso no me extraña que en la zona El Ciervo de los Pantanos empiecen a haber más ejemplares, porque el trabajo que se está haciendo me parece que es muy valorable, muy valioso, y bueno, a través tuyo quisiéramos hacer llegar las felicitaciones a todo ese equipo que está trabajando en el tema. Bueno, Walter, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esas palabras. Francamente, lo señalé un par de veces en la charla, pero destaco el trabajo que hacen Javier Pereira y Natalia Fracassi, dos vecinos ahí de Cardales, ahí vecinos de Campana, creo. Ojalá algún día tenga la oportunidad de también invitarlos a ellos y escuchar lo que tienen para contar, porque francamente son dos motores muy fuertes en la isla y ayudan a coordinar y motorizar un montón de iniciativas. Creo que quizás lo que ha sido clave en este trabajo, que todavía tiene mucho por delante, realmente la población del Delta está muy jorobada todavía en el Ciervo de los Pantanos, pero uno puede contar que parece que está recuperando, es que ha tenido un trabajo sostenido del tiempo, ¿no? Mencionamos desde el 95, estamos hablando 25 años de trabajo ininterrumpido, tratando de mejorar el conocimiento, mejorar las acciones de conservación. Eso me parece que es clave, ¿no? En cualquier cosa de la vida que uno pretende hacer, que pretenda modificar la realidad, es necesaria la continuidad, darle coherencia a las acciones de los proyectos uno tras otro, recogiendo un poquito ¿no? la recomendación del anterior y las líneas, y mejorando y perfeccionando los procesos. Me parece que quizás eso es un poquito lo que también quisimos contar, justamente ese trabajo inicial que hicimos quizás más como jóvenes entusiastas, investigadores jóvenes todavía de estudiantes de la facultad, pudo ser retomado y potenciado con lo que hace hoy Proyecto Pantano, con investigadores formados, dedicados a esto, con el trabajo del INTA,
con muchos organismos, bueno, mencionamos la charla, un montón de socios con la comunidad isleña, y me parece que ese trabajo conjunto y continuado ha permitido que esto de alguna manera vaya avanzando y pueda contar una historia que a mí me gusta y me parece que es valioso destacar, ¿no? Que una especie amenazada de extinción, despacito, despacito, todavía mucho por hacer, pero se está recuperando, ¿no? Bueno, gracias, Santiago. Muy bien. Muchísimas gracias, Santiago.